Hola amigos, nuevamente les damos la bienvenida a esta meditación diaria del Evangelio. Hoy leemos Mateo 14 del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le respondieron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganlos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En este capítulo 14 del Evangelio de Mateo, seguimos mirando cuadros de la vida de Jesús. Hoy el famosísimo de la multiplicación de los panes en esta versión de Mateo. Si nosotros hacemos una lectura comparada de las diversas versiones que hay de la multiplicación de los panes, vemos que cada evangelista tiene su énfasis. El énfasis que le pone Mateo es mostrar cómo los discípulos son responsables de alimentar a la comunidad con el pan que multiplica Jesús. Hay unos detalles que manifiestan ello. Veamos el contexto. La gente seguía a Jesús después de que Jesús se enteró de que habían matado a Juan el Bautista. En un lugar descampado se reunió una gran multitud. Él tuvo compasión de esta gente y empezó a sanar a los enfermos, pero se hizo tarde. Advirtiendo esto, los discípulos le dijeron: Señor, despide ya a la gente porque tienen hambre y que vayan y se compren algo en las tiendas que haya en los caminos. Jesús les dice: no es necesario, denles ustedes de comer. Ahí está el primer detalle. Ellos dijeron: ¿cómo? Si solo traemos nuestra ración, 5 panes, 2 peces. ¿Qué hace Jesús? Les pide la comida, da gracias, como prefigurando la Eucaristía, y después de la acción de gracia les devuelve los 5 panes y los 2 peces para que ellos lo repartan, y alcanzó para todo el mundo. Ven ustedes que en 2 ocasiones el milagro de Jesús es distribuido por los apóstoles, como queriendo decir: nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Pero más aún, con algo pequeño, con algo escaso, con algo limitado, si lo ponemos en las manos de Jesús, Él lo hace grande, abundante, y hace que alcance para todo mundo. Una cosa bella. Y es el mensaje del día de hoy. A veces nosotros creemos que con nuestro pequeño esfuerzo, porque hay un dicho que dice: una golondrina no hace verano. Entonces uno cree que ¿de qué me sirve a mí hacer un pequeño aporte si eso no marca nada en las estadísticas? ¿De qué me sirve a mí alimentar a un pobre si eso no baja el índice de hambre en el mundo, podríamos decir? Entonces uno se desanima.
Era la actitud que tenían los apóstoles. Pero miren, cuando ellos le ofrecen a Jesús el fruto sencillo de su trabajo, de manera misteriosa, porque no se dice la mecánica del milagro, ahí simplemente quedó en el misterio. De manera misteriosa, Dios, en la persona de Jesús, comienza a suplir todas las necesidades de aquellos que con confianza se acercan al Señor. Hay un detalle bonito con los números. Vean ustedes que hubo 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas personas se alimentaron? 5,000. El 5 multiplicado por 1,000. Los números en la Biblia tienen un sentido cualitativo, más que cantidades, son adjetivos cualitativos, son simbólicos. El 1,000 representa una cantidad incontable, una cantidad inabarcable. Por lo tanto, aquí el 5,000 significa todo mundo quedó satisfecho. Y hay otro elemento bonito y es el número 12. Estas personas que seguían a Jesús tenían alguna dificultad porque Jesús estaba como haciendo ciertos cuestionamientos a la fe de Israel. Se tendría que reformar la fe de Israel y convertirla en una fe en Él para verdaderamente encontrar la bendición y la gracia de Dios. Y entonces este número 12 se convierte también en una cifra simbólica, representan las 12 tribus de Israel. Es decir, por el hecho de creer ahora en Jesús, no quiere decir que yo me opongo o abandono las bellas tradiciones de Israel. Esas sobras, ese pan que quedó también es para aquellos que eran el pueblo elegido. Dios es desbordante en su bendición para todo el mundo. No solamente los que creen en Jesús reciben la bendición, sino que queda una reserva para aquellos que, siendo del pueblo de Israel, comiencen a creer en Él. Y esto para todo el mundo. Por ahí en otro pasaje, en una segunda multiplicación de los panes que hace Jesús, quedan 4,000, quedan otros canastos, 7 canastos, que representan también, es el número perfecto, es la totalidad de la humanidad, podríamos decir. No solamente para Israel, sino para todo mundo que reconozca a Jesús como Señor, viene la abundancia de Dios. Este milagro prefigura la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros reconocemos la abundancia del amor de Dios que se da sin medida y que toca hasta el último rinconcito del universo. Descubre cómo Jesús hace abundancia cuando tú compartes generosamente. Y descubre que de una manera bella esto se vive de manera profunda en la Eucaristía. Amén.